El silencio en los altos de Chiapas no es pacífico, es más una advertencia. Soy capitán de un grupo de operaciones especiales. Mi equipo y yo hemos operado en los escenarios más caóticos del país, desde los desiertos de Sonora hasta la selva del sur. Pero nada nos preparó para la misión en el Cerro de los Lamentos, una elevación que los mapas satelitales a veces registran y otras veces muestran como una mancha de interferencia electromagnética. Nuestra orden era interceptar un cargamento de precursores químicos que, según la inteligencia humana, sería movido a través de una ruta ancestral que ni siquiera los locales se atrevían a usar. Éramos 7 hombres, todos con más de 10 años de servicio, equipado con lo mejor: visión térmica, fusiles de presión y equipos de comunicación encriptada. A la 1 de la madrugada la niebla bajó con tal densidad que apenas podíamos vernos los unos a los otros, incluso a 1 metro de distancia. El sensor térmico empezó a marcar anomalías, manchas de calor que aparecían y desaparecían en los troncos de los árboles. Al acercarnos nos dimos cuenta de que no eran personas, eran rostros. Esto en la corteza de los pinos, de forma natural, pero aterradoramente detallada. Se formaban facciones humanas que parecían gritar en un silencio eterno. Lo más crudo fue cuando el sargento mudo reconoció a uno de esos rostros. Era su propio hermano, un soldado desaparecido en esa misma zona 5 años atrás. La madera parecía haber absorbido su esencia, recreando sus rasgos con una fidelidad que te revolvía el estómago. Señor, esto no es una alucinación. El sensor marca que los árboles tienen pulso, un pulso humano, informó el operador de comunicaciones con la voz quebrada. De pronto el lugar se iluminó con una luz violeta que no parecía venir de ninguna parte. Vimos una procesión. No eran hombres, eran cáscaras vacías, figuras que vestían uniformes militares de distintas épocas, que caminaban en una fila perfecta. No tenían pies, sus piernas se fundían con la niebla. Lo que nos impactó fue que no caminaban sobre el suelo, sino que nadaban en el mismo aire a unos centímetros de la tierra. Sus ojos eran agujeros oscuros que emitían un frío tan intenso que el aceite de nuestros fusiles empezó a congelarse, bloqueando los mecanismos de disparo. Una de esas figuras, vestida con un uniforme de gala del colegio militar, que parecía nuevo, pero olía a tumba abierta, se detuvo frente a mí. No me atacó físicamente, simplemente abrió lo que parecía ser la boca, y de ella salió un flujo de ceniza gris que empezó a formar imágenes en el aire. El caos estalló cuando el sargento mudo, impulsado por el dolor de ver el rostro de su hermano en ese árbol tallado, lanzó una granada de fósforo blanco. La explosión, en el lugar de ser naranja y caliente, fue de un color azul gélido. La luz de la granada reveló lo que la niebla ocultaba. Estábamos rodeados por una estructura geométrica bastante colosal que flotaba sobre nosotros. Algo que desafiaba la física, una especie de catedral de obsidiana y luz que pulsaba como un pulmón gigante. Aquello no era un campamento de un grupo delictivo, era una zona de alimentación. Las figuras en procesión no eran fantasmas, eran los restos de lo que habían sido procesados por esa cosa que fuera. ¡Corran, no miren atrás!, grité, pero el suelo bajo nosotros empezó a volverse líquido. Vimos cómo el operador de radio fue absorbido por la tierra. Ya nunca más supimos de él. Al llegar al punto de extracción, el helicóptero Coward no pudo aterrizar. El piloto informó por radio que en su radar no aparecía nada más que un espacio vacío, a pesar de que nosotros estábamos ahí, lanzando bengalas. Tuvimos que caminar 2 días más, hasta salir de la influencia de ese cerro. Hoy, cuando paso revista a mi tropa,
A veces veo por un segundo esa luz violeta en los ojos de algunos reclutas nuevos. El informe oficial dice que sufrimos una emboscada con gases alucinógenos, pero yo sé que en esa sierra hay lugares que no pertenecen a este tiempo, lugares donde el ejército es solo una fuente más de energía para algo que lleva ahí desde que la tierra estaba caliente. Eran las 3:20 horas. Estábamos desplegados en una zona serrana de Michoacán, en un área donde la maleza es tan cerrada que parece que la tierra quiere tragarse los caminos. Mi unidad, un grupo reducido de 8 elementos de la Marina, teníamos la orden de establecer un puesto de vigilancia en una cota elevada para cubrir el flanco de una operación de intercepción que se llevaría a cabo al amanecer. El ambiente era pesado. No era el miedo común en una emboscada. Era algo físico, como si el aire tuviera más densidad de lo normal. El silencio en la sierra nunca es total. Siempre hay grillos, viento, el crujir de las ramas. Pero esa noche, al llegar a una pequeña planicie cerca de una construcción abandonada que servía de referencia, el silencio se volvió absoluto. Ni un insecto, nada. Estaba de guardia con el cabo Roca. Usábamos visores nocturnos y una cámara térmica de mano. De repente Roca se tensó. Me hizo la señal de silencio y me pasó el térmico. Mire, cheque a las 12 junto al árbol seco. No me cuadra la firma de calor, susurró. Al poner el ojo en el visor vi una silueta humana de pie. Estaba estática. Lo crudo no era su presencia, sino su temperatura. En el visor térmico un cuerpo vivo resplandece en blanco o naranja brillante, debido al calor corporal. Esta figura era de un gris cenizo, casi del mismo color que el entorno inanimado, pero se movía, no caminaba, se desplazaba de una forma errática, como si los fotogramas de su movimiento estuvieran incompletos. Es un civil, pensé primero, pero no había rastro de pulso térmico en su tórax. Era un vacío de calor caminando en medio de una noche de 24 grados. Decidimos avanzar en formación de sigilo para identificar la amenaza. Pensamos que podría ser un señuelo del monstruo, que eran blindados artesanales, o alguien con equipo de interferencia térmica. Cuando estuvimos a escasos 15 metros, encendimos las linternas tácticas de alta potencia. Lo que vimos no tenía nada de fantasioso, y eso fue lo más aterrador. Era un hombre con el uniforme de nuestra propia institución, pero un modelo que se dejó de usar hace más de 15 años. El rostro no era de una cara de película de terror, era la cara de alguien que había sufrido un traumatismo masivo. Tenía la mirada fija, perdida, y una palidez que solo se ve en la plancha de un servicio forense, después de que el líquido vital ha sido drenado. No emitió sonido, no nos atacó, simplemente nos miró y empezó a caminar hacia el desfiladero. Lo seguimos con las luces gritando comando de voz: ¡Alto, Marina Armada de México! ¡Identifíquese! El sujeto no se detuvo. Al llegar al borde del barranco simplemente dio un paso al vacío. Corrimos hacia el borde esperando escuchar el golpe del cuerpo contra las rocas o los arbustos, pero no hubo sonido. Al alumbrar hacia abajo, al fondo del barranco, estaba vacío. No había cuerpo, ni ramas rotas, ni rastro de líquido vital. Al regresar a la base y rendir el informe, el capitán nos recibió con una cara de cansancio que se transformó en una mueca de reconocimiento cuando describimos el lugar exacto. No se burló, ni nos mandó a revisión médica. Abrió un archivo de incidencia de hacía 12 años. En ese mismo punto una patrulla de la Marina había sido emboscada. Un elemento fue separado del grupo y arrojado vivo por ese barranco después de ser torturado. Las fotos del expediente coincidían con el rostro del hombre que vimos, la misma estructura ósea, el mismo uniforme antiguo. Lo que experimentamos no fue un fantasma de cuento,
con una impresión residual de un acto de caos tan crudo que pareció quedar grabado en la geografía del lugar. No hubo cadenas arrastrándose ni mensajes del más allá, solo la presencia fría, inerte y desolada de un compañero que se quedó atrapado en su último segundo de vida. Era una mañana soleada en el puerto de Ensenada, donde las olas del Océano Pacífico se rompían con suavidad contra el muelle. Como miembro de la Marina, estaba en una misión de entrenamiento de 3 semanas en la zona. Las tareas eran rutinarias: ejercicios de navegación, simulacros de combate y prácticas de rescate. Sin embargo, esa sensación de normalidad estaba a punto de ser interrumpida por un suceso que cambiaría mi perspectiva sobre el deber y el sacrificio. El día comenzó con un ejercicio de búsqueda y rescate en el alta mar. Nos dividimos en equipos y zarparíamos en varios botes pequeños. La misión era simular la localización de un barco hundido y rescatar a sobrevivientes. Todo iba según lo planeado, y las risas y bromas llenaban el aire mientras nos preparábamos para salir. La emoción y la camaradería se sentían en cada rincón, y en ese momento todo parecía perfecto. Sin embargo, a medida que nos alejábamos de la costa, el clima empezó a cambiar. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte y una brisa fría sopló, trayendo consigo un aire de inquietud. A pesar de las condiciones, continuamos con el ejercicio, confiando en nuestro entrenamiento y la experiencia de nuestro capitán. Cuando llegamos al área designada, comenzamos a buscar. Durante un par de horas todo parecía estar bajo control. Sin embargo, de repente, una tormenta se desató. Las olas se agitaron y el viento aullaba como un lobo hambriento. La visibilidad se redujo drásticamente y la situación se volvió caótica. Las órdenes del capitán resonaban en nuestros oídos mientras intentábamos mantener el control del bote. Fue entonces cuando escuchamos un grito a través del rugido del viento. Al mirar hacia el mar vimos algo que nos heló nuestro líquido vital. Un barco de carga a la deriva, volcado y en llamas. No había tiempo que perder. El capitán tomó el mando y nos dirigió a acercarnos. A medida que nos acercábamos, la escena se tornaba más aterradora. Vimos a un grupo de personas luchando en el agua, tratando de aferrarse a los restos del barco. Sin dudarlo, el equipo se lanzó al agua, con chalecos salvavidas y cuerdas. Nadamos hacia los sobrevivientes. El agua estaba helada y el oleaje se sentía implacable. Cada segundo contaba. Logramos ayudar a algunos de ellos, pero había más personas atrapadas en el barco. La desesperación se apoderó de nosotros mientras intentábamos rescatarlos. Mientras luchábamos contra las olas, noté algo extraño. En medio del caos había una figura que se movía entre los restos del barco. Era un hombre, pero su apariencia era inquietante. Estaba cubierto de hollín y parecía estar en estado de shock. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, y por un instante me pregunté si estaba realmente allí o si era una ilusión causada por la tensión del momento. Finalmente logramos sacar a varios sobrevivientes del agua, pero el tiempo se nos estaba acabando. El barco estaba a punto de hundirse por completo, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. En medio de la confusión, el capitán ordenó que regresáramos al bote, pero el hombre extraño seguía allí, aferrado a un trozo de madera, gritando algo que no podía entender. Mi instinto me decía que debía ayudarlo. Sin pensar en las consecuencias, nadé de regreso hacia él. Al acercarme me di cuenta de que el miedo en sus ojos era el reflejo de un horror indescriptible. ¡Ayúdame!, gritó, su voz ahogada por el estruendo de la tormenta. Yo extendí la mano para agarrarlo, pero en ese momento, una ola gigante se levantó arrastrándome hacia el fondo del océano.
La lucha fue feroz. Sentí que me hundía y el agua helada me llenó los pulmones. En un instante de desesperación, logré salir a la superficie, mis ojos buscando al hombre, pero él había desaparecido. La tormenta continuaba y el caos se apoderó de mí. En un momento de lucidez comprendí que debía regresar al bote. Cuando finalmente logré salir al agua, el capitán había ordenado a los demás que se prepararan para zarpar. El barco de carga estaba a punto de hundirse por completo y solo habíamos podido rescatar a un puñado de personas. La tristeza y la frustración me invadieron. Miré hacia el mar esperando ver al hombre una vez más, pero no había rastro de él. Regresamos a la costa donde la escena era de desolación. Las ambulancias y los equipos de rescate estaban en alerta, y las familias de las personas desaparecidas estaban con rostros llenos de angustia. La tormenta había pasado, pero su efecto perduraría. A medida que los sobrevivientes eran atendidos, mi mente seguía regresando a aquel hombre. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Los días siguientes fueron una mezcla de operaciones de búsqueda y recuperación. La Marina trabajó incansablemente para encontrar a los desaparecidos, pero el mar había reclamado su tributo. En cada reunión, en cada informe, la imagen del hombre seguía acechándome. La sensación de que había algo más profundo en su mirada, algo que iba más allá del miedo, me dejó inquieto. Finalmente, un par de semanas después, se realizó una ceremonia en honor a aquellos que habían perdido la vida en ese accidente. La comunidad se reunió y los rostros de la tristeza se mezclaron con la esperanza de que algún día se encontrarían respuestas. Durante la ceremonia decidí hablar con uno de los sobrevivientes que habíamos rescatado. Quería saber si había visto al hombre extraño. Al acercarme a él noté que su mirada era distante. ¿Lo viste?, le pregunté. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿A quién?, respondió. Le conté sobre el hombre. La desesperación en su rostro y la confusión se apoderó de él. No había nadie más en el agua, dijo lentamente. Solo estábamos nosotros. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Comencé a cuestionar mi propia percepción. Había sido un espejismo, una manifestación del terror y la desesperación que había experimentado en ese momento. La idea de que el hombre podría no haber existido me llenó de terror. ¿Qué había pasado en mi mente durante ese momento de crisis? La confusión y la desolación se entrelazaban en mi corazón. La ceremonia concluyó, pero mi mente seguía agitada. Las noches siguientes se volvieron insomnes. El rostro del hombre seguía apareciendo en mis pensamientos. Decidí que debía regresar al lugar del accidente, a enfrentar mis propios demonios. Con permiso de mis superiores volví al puerto y tomé un pequeño bote para navegar hacia el lugar donde había ocurrido la tragedia. Al llegar el mar estaba en calma y la luz del sol brillaba sobre las aguas. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tristeza palpable. Comencé a buscar entre los restos del barco hundido, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera aclarar lo que había sucedido. Mientras exploraba, la sensación de ser observado me invadió nuevamente. Miré hacia el horizonte esperando ver algo, cualquier cosa. De repente escuché un susurro, como si el viento hablara con voz humana. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie. La mente juega trucos en esos momentos de ansiedad. Yo lo pensé y seguí buscando. Fue entonces cuando encontré un pequeño objeto en el fondo del mar, un fragmento de metal que parecía un trozo de barco hundido. Al levantarlo sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. En ese instante comprendí que el hombre que había visto no era una ilusión, era un símbolo de vidas perdidas, de historias que se ahogan en el mar. Aquel momento había dejado una marca indeleble en mí, un recordatorio de que la vida es frágil y que a veces nos enfrentamos a fuerzas que no podemos comprender. Ese día regresé a la costa con el fragmento de metal en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. La memoria de aquel hombre, aunque fue efímera, se quedó conmigo, recordándome que cada vida tiene su historia
incluso si se pierde en la inmensidad del océano. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a La Sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a La Sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, La Sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo La Sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos.
Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco, que en ese entonces trabajaba conmigo, se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de p***, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo.
Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba, y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado.
como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía la sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. "No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte", declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. "No olviden lo que han hecho", decía la voz.
y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo, hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación, cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de pito, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea dónde ir», le gritaba. Y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica.
y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti. La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche, durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno,
Uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento, por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió.
El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva, y poco a poco fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas, y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la Marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados.
La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente, un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. Al suelo!», gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. «¿Por qué están aquí?», preguntó con su voz temblorosa. «Ustedes no pueden detenerme». «No estamos aquí para hablar», respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. «Estamos aquí para ya acabar con esto». Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo.
recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. Historias de terror de la internet.